En el mundo de las finanzas existe un tema que es mucho más controversial de lo que uno puede pensar, que es el tema de estar 100% libre de deuda. Por una parte tenemos personas que piensan que no hay mejor sentimiento en la vida que no deberle un peso a nadie, y por la otra tenemos las personas que matemáticamente hablando nos muestran que es mejor en muchas ocasiones dejar la deuda ahí, sobre todo si es una deuda de bajo interés, e invertir el dinero en otras cosas que nos den un mayor retorno. Por mucho tiempo yo estuve en ese segundo grupo. No pensaba que tenía ninguna especie de sentido pagar una deuda de bajo interés cuando ese costo de oportunidad existe, pero de hace unos meses para acá he cambiado un poco de opinión y estoy empezando a ver el valor en el estar 100% libre de deuda, y por eso es que, como pudieron ver en el título, estoy 100% libre de deuda y he aprendido muchísimo de estas decisiones que he tomado. Así que lo que quiero hacer con este video es, primero que todo, compartir con ustedes mi experiencia, por qué es lo que he hecho prácticamente, junto con qué es lo que he aprendido detalladamente tras pagar todas mis deudas. Porque sí, ese costo de oportunidad siempre va a estar ahí, pero he ganado muchas cosas también que muchas veces no se discuten en el mundo de las finanzas. Como de costumbre, espero que este video les guste, les sirva de ayuda y les enseñe algo, y si este es el caso, lo único que les pido a cambio es que destruyan ese botón de me gusta, de verdad que ayuda un montón al canal. Pero bueno, diciendo eso, antes de hablar acerca de lo aprendido, déjenme compartir con ustedes mi situación actual y cómo es que estaba mi situación hace unos cuantos meses, lo cual me empujó a tomar la decisión de pagar toda mi deuda. A finales del 2025 yo tenía 3 deudas sin incluir las tarjetas de crédito, porque estas las pago constantemente y nunca dejo ningún balance. La primera deuda era mi deuda estudiantil, que era un balance de alrededor de $30,000, y el interés que estaba pagando era 4.5% como promedio. Habían algunas que eran más, algunas que eran menos, pero el promedio de todos esos $30,000 era 4 y pico por ciento. Mi segunda deuda era mi casa en Miami que tenía, que el interés era altísimo, pero ahora hablamos acerca de eso. Y la tercera deuda era el préstamo del auto familiar, digamos, que es el auto que comparto con mi esposa para hacer los mandados del día a día y toda esta serie de cosas. Esta deuda, por cierto, estaba al 2.9% de interés anual, un interés súper bajo. Como varios de ustedes saben que me han estado siguiendo por un tiempo, yo me mudé fuera de Miami, o sea que obviamente vendí esa casa y esa deuda se fue, junto con que de la ganancia que le generé a esa casa y todo el equity y demás que tenía, yo me quedé con una gran cantidad de capital. Parte de ese capital lo invertí en la bolsa, parte de ese capital lo estoy ahorrando para la próxima compra de la casa, cuando sea que me vaya a comprar una casa, y el resto, la mayor parte, lo destiné a pagar la deuda estudiantil, junto con que dejé un poco por ver si terminaba teniendo el deseo de pagar esa deuda de auto. Yo sé que muchas personas van a decir, Jorge, ¿qué sentido tiene pagar una deuda de 2.9%? A ver, la de 4.5 de estudiante lo entiendo, porque al final es más alto que lo que paga una cuenta de ahorros de alto interés, pero hoy por hoy las cuentas de ahorros de alto interés están pagando 3 y pico, 3.1, 3.3, algunas inclusive 3.75. ¿Qué sentido tiene para ti el destinar todo este dinero a pagar una deuda de 2.9% cuando hay otro lugar que te puede generar más? Pero aquí es donde muchas personas cometen un error muy, muy garrafal a la hora de mirar si vale la pena o pagar una deuda o dejar el dinero en una cuenta de ahorros de alto interés, que es lo mínimo realmente que deberíamos de considerar, ¿no? Y es el olvidar los impuestos. Cuando generamos intereses en una cuenta de ahorros de alto interés, como lo puede ser SoFi, que es una de las que yo utilizo, American Express o lo que sea, tenemos que pagar impuestos sobre ese interés generado cuando hagamos nuestros impuestos en marzo, abril, lo que sea, del próximo año. Y a pesar de que por mucho tiempo estas cuentas de ahorros pagaban considerablemente más de lo que yo estaba pagando en esa deuda de auto, estaban pagando 3 punto y pico, casi 4%, recientemente estos intereses han estado bajando y bajando y bajando y bajando, y actualmente SoFi, que es una de las principales que yo utilizo, una vez más, está pagando 3.1%. O sea que la diferencia entre lo que estoy generando yo con SoFi y lo que estoy pagando en ese préstamo es bien pequeñita, pero cuando tomamos en cuenta que yo voy a tener que pagar impuestos sobre esa cantidad de intereses generados, realmente la tasa de retorno que yo estoy generando está por debajo del 2.7%. O sea que si yo tengo un dinero en mi cuenta de ahorros de alto interés generándome 3.1% de interés anual y tengo esta deuda aquí a 2.9% de interés anual, debido a los impuestos que yo voy a tener que pagar sobre esos intereses generados, realmente vale más la pena pagar esa deuda y decirle adiós en vez de pensar de que, estoy generando más dinero porque 3.1 es más de 2.9. Por eso, por cierto, es que he decidido pagar esa deuda ahora y no haberla pagado en su momento cuando recibí todo ese ingreso de parte de la venta de la casa y demás, porque en aquel entonces todavía tenía cierto sentido y o estaba un poco por encima, o sea que
generaba un poco más por tener ese dinero en una cuenta de ahorros de alto interés en vez de pagar la deuda, o estaba a tablas o un poco negativo, y hasta cierto punto tiene sentido tener el dinero del lado de acá, que yo sé que lo puedo utilizar para lo que sea, no que está atado a un carro que está parqueado afuera, que Dios sabe que vaya a pasar. Pero mientras más han estado bajando los intereses, estas cuentas de ahorros de alto interés, pues menos sentido para mí tiene tener todo ese dinero ahí parado, generándome menos netamente que lo que yo pudiese ahorrarme a la hora de pagar esa deuda. Ahora, sé que muchas personas me van a decir, Jorge, ¿y las inversiones? ¿Dónde las dejas? Las inversiones te pueden generar 7, 10 o 400% en 5 días si inviertes en compañías de inteligencia artificial. Y bueno, el problema con eso es que al menos como yo manejo mis finanzas, y cada cual lo hace de su manera, ¿no? Pero yo lo hago en diferentes cubitos, en diferentes, no sé, lugares, ¿no? Hay dinero que va hacia las inversiones y ese obviamente siempre está yendo para allá y no va a dejar de estarlo. Hay dinero que va hacia ahorros, como los ahorros para la casa, como ahorros para gustos que me quiera dar, como ahorros para los impuestos o como ahorros para cosas extras. Este dinero nunca va a ser invertido, al menos a corto plazo, porque no sé para qué lo vaya a necesitar, y de ese dinero es el que yo utilicé para pagar esa deuda de auto. También saqué un poco de dinero de mi cuenta de ahorro para diversión. Yo tengo una pequeña cuenta donde todos los meses le añado un poquitico de dinero para darme un gusto el día de mañana. Le terminé sacando una cantidad de dinero a eso porque ¿qué sentido tiene tener eso ahí cuando tengo una deuda que me está quitando un poco más, ¿no?, de dinero que lo que me genera en la cuenta de ahorros? Y también saqué de esas otras cuentas de ahorros. O sea que no es que yo quité dinero que iba a ser destinado hacia inversiones para ponerlo en la deuda, ya que son cosas completamente distintas para mí, y lo que yo hice fue quitar dinero de ahorros que nunca iban a ser invertidos porque pudiesen ser utilizados de la noche a la mañana. Ojo, no utilicé mi fondo de emergencia para pagar esta deuda, eso es otro cubo más, otro sector distinto de mi dinero que no toco para nada para estas cosas. Pero debido a que ese dinero nunca iba a ser invertido, porque el punto nunca fue ser invertido, pues por eso es que tomé esta decisión de terminar de pagar toda mi deuda, porque no tenía sentido para mí estar no solo pagando todos los meses una mensualidad, que ahora hablamos acerca de eso, sino desde un punto de vista del costo de esa deuda por un par de dólares nada más, es cierto, pero a ver, un par de dólares más que estaba pagando por gusto por una deuda de lo que estaba generando con mis cuentas de ahorros de alto interés. Pero bueno, ya basta de explicaciones, hablemos acerca de qué yo he aprendido tras estar libre de deuda por un tiempo al 100%, y hay 3 cosas principales que quiero compartir con ustedes. Lo primero que cambió, obviamente, y esto es algo que me imagino que muchos se pueden ver venir, es el hecho de que el crédito de uno, al terminar de pagar estas deudas con balances gigantescos, mejora de una gran manera. En mi caso, sobre todo en el pago de la deuda estudiantil, que eran un montón de diferentes deudas, porque para aquellos que no sepan cómo funciona acá en los Estados Unidos, al menos en el sistema educacional en el que yo estuve, uno no tiene una deuda de $30,000, sino que tiene un montón de mini deudas de $1,500, $2,000, $6,000, $5,000, y todo eso se va acumulando, o sea que tienes un montón de cuentas abiertas en tu historial crediticio. Y obviamente al tú terminar de pagarlas todas, pues todo eso se te libera y tienes mucha menos deuda encima, lo cual obviamente te ayuda un montón a mejorar tu puntaje. Junto con eso, estas deudas más caras, se pudiese decir, como la deuda estudiantil, que algunas estaban subiditas por 6%, la deuda de casa también, que era grandísima y estaba por el 6% también, y la deuda de auto, que aunque es baja, igual los buros crediticios le dan un poco más de riesgo técnicamente porque es un activo que se deprecia. Al sacar todo esto, pues mi crédito ha mejorado de una grandísima manera. Obvio, era de esperar, pero a la vez no me molesta en lo absoluto tener un crédito mejorado, ya que si el día de mañana me voy a comprar una casa o algo así, pues eso me va a ayudar de una grandísima manera. Lo que sí les puedo decir con esto, y es algo que siempre he pensado yo a la hora de repagar deuda y demás, es que tratemos de siempre pagar esas deudas que nos están cobrando más primero. No vayamos a buscar las deudas más pequeñitas primero para salir de esas y quitárnoslas de encima, aunque sí desde un punto de vista psicológico ayuda a tener menos deudas. Yo personalmente creo que en ese caso tratemos de acabar con las que más nos están cobrando en el día a día. Así literalmente fue como lo hice yo. Técnicamente primero vendí mi casa, que era lo que más interés me estaba cobrando. Después saldé la cuenta de las cuentas de deuda estudiantil, y después fue que pagué la de menos interés que tenía, que era la del auto. Ahora, ya que estamos hablando acerca de crédito, puntaje crediticio y demás, esto nos llevaría perfectamente a hablar acerca de una de las mejores herramientas allá afuera en este ámbito, que va a ser el sponsor de este video, Smart Credit. Smart Credit es una plataforma que te ayuda a entender tu puntaje de crédito, ver qué factores están ayudando o afectando, y que te ayuda a tomar decisiones más informadas. Una de mis herramientas favoritas de Smart Credit es el Score Boost, el cual nos indica cuánto pagar y en qué tarjeta para poder agregar puntos de la forma más efectiva. En promedio, sus usuarios ven un incremento de más de 34 puntos en tan solo un mes. Junto con eso, si próximamente usted va a estar haciendo un gasto grande y lo va a poner en sus tarjetas de crédito, pues el Score Boost le va a decir en cuál tarjeta debería de ponerlo para que afecte lo menos posible su puntaje.
Ahora, eso no lo es todo con Smart Credit, ya que otra cosa que ellos ofrecen es su Privacy Master. Con esta herramienta podemos escanear el internet e identificar qué sitios tienen nuestra información y con solamente un clic borrar nuestra información de esas bases de datos. Esta es la forma más sencilla de recuperar el control de nuestra privacidad, reducir el rastro que dejamos en línea y evitar que nuestra información caiga en manos equivocadas. Ahora, tengan en cuenta que si lo peor llegase a suceder, Smart Credit no nos va a dejar solos, ya que ellos incluyen un seguro en contra de robo de identidad de $1 millón. O sea, Smart Credit no solamente nos ayuda a monitorear nuestro puntaje crediticio, sino que nos ayuda a tener más claridad sobre nuestras finanzas y nuestra privacidad también. Así que nada, si están interesados en Smart Credit, les voy a estar dejando el enlace en la descripción y en el primer comentario también, donde por ser parte de la comunidad van a obtener acceso a todas estas herramientas por 7 días por solamente $1. Una vez más, gracias a Smart Credit por ser el sponsor de este video y gracias a ustedes por apoyarme mirando este ad. Regresemos con el tema del video. El tema de la paz mental que uno gana a la hora de no deberle un centavo a nadie es una de las cosas que más se ignora en el mundo de las finanzas porque, por razones muy obvias, la mayoría de personas se concentra en los números. Yo, una vez más, estaba en este grupo y decía que qué sentido tiene estar pagando una deuda de 2.9% cuando yo puedo generar 10-15% por acá en el mercado a largo plazo o lo que sea. Pero al final tenemos que aceptar que no somos máquinas, no somos robots, somos seres humanos y tenemos emociones. Para que tengan una idea, el pago mensual de deuda que yo estaba haciendo, excluyendo el tema de la casa porque lo vendí, era de unos $1,000, porque la deuda estudiantil eran 300 y algo y el auto era 700 y algo al mes. O sea que yo estaba desembolsando todos los meses $1,000 para estas dos cosas, que obviamente a eso tenemos que añadirle el costo de vivienda, la comida, la gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. Y el yo poder quitarme de encima una necesidad mensual de $1,000, pues eso me da un montón de tranquilidad, ya que si fuese a pasar lo peor, que hay algún problema con el negocio, con la economía o lo que sea, pues eso no va a significar que me van a quitar el carro o que me van a empezar a llamar y a molestar para pagar la deuda estudiantil. No tengo que preocuparme por eso y son $1,000 menos de carga que yo tengo encima. Además, sobre todo con el carro, hay un beneficio extra que, por cierto, yo me di cuenta de ese beneficio cuando terminé de pagar mi carro como tal, no el de mi esposa y mío, sino el mío personal. Y esto es el hecho de que cuando uno termina de pagar el auto, uno se siente como que más tranquilo. Ok, ya, esto es mío, esto nadie me lo puede quitar. Eso al menos a mí ha hecho que me guste mucho más el auto. No es que me disgustaba el Mazda que teníamos, me encantó siempre desde que lo compramos, pero ahora es una cosa de que yo a morir con ese carro. Hasta que el mismo no explote literalmente, yo no lo voy a vender, no tengo intención alguna, porque ya yo sé que eso es mío, no tengo que pagar absolutamente nada mes tras mes y no tengo ese estrés encima y como que le he cogido más cariño. Esto es algo que puede que aplique a muchas personas, a muchas no, pero es algo que yo me di cuenta cuando terminé de pagar mi carro, que después de haberlo terminado de pagar, yo dije, oye, qué bien se siente esto, ¿no? Sobre todo habiendo tenido pagos de auto constantemente desde prácticamente que tengo, 19, 20 años, más o menos. Y ya lo último que les quiero comentar en cuanto al tema de paz mental es algo que puede que solamente aplique a mí porque yo soy un poco loco con esto de los números, pero como ahora ustedes saben, yo hago seguimiento de mi hoja de balance o de más bien mis deudas y mis activos y mi presupuesto y toda esta serie de cosas todos los meses. Y no saben cuánto me molestaba a mí todos los meses ver cómo, número uno, tenía que pagar esa deuda estudiantil en su momento y el auto actualmente o hace un par de meses, junto con ver esa cantidad de deuda que se mantenía ahí en esa hoja de balance constantemente, a pesar de que tenía el efectivo por encima en los activos y fácilmente podía pagarlo. Así, me frustraba muchísimo porque obviamente el pago que uno va haciendo, aunque el interés sea bajo, no baja estos préstamos así y se toma muchísimo tiempo y se hace eterno el pagar esas deudas y no saben la frustración que me daba a mí cada mes cuando yo cerraba mis números a final de mes, el ver cómo esa deuda seguía ahí, sabiendo que la podía pagar. Esto es una tontería, yo sé, una vez más, no estamos hablando de que esto es algo muy contable o lógico, ¿no? Es algo mucho más emocional, pero por eso es que se lo pongo aquí, en parte de la paz mental, porque el saber que de ahora en adelante esa línea de liabilities, esa línea de pasivos o de deuda está completamente vacía, a no ser por las tarjetas de crédito, que las termino pagando de todas maneras, es algo increíble, que al menos a mí me da tremenda felicidad y me da tremenda, paz mental. Lo cual nos llevaría a lo tercero y más importante que realmente ha cambiado tras el yo pagar toda mi deuda y es el beneficio en el flujo de caja. Esto obviamente es súper fantástico y como les comenté, esos $1,000, excluyendo el tema de la casa, son $1,000 que ya no tengo que pagar y no tengo que hacer absolutamente nada para ganarlos, pero si los gano, ese es un dinero extra que puede ir hacia otras cosas. Todo ese dinero que yo tenía ahorrado en una cuenta de ahorro de alto interés y demás, sí me generaba intereses. Y es cierto que ya tenía ese dinero ahí y que yo tuve que desembolsarlo para pagar toda esa deuda. Pero
mes tras mes yo voy a estar sintiendo considerablemente más el alivio de no tener que pagar esos $1,000 que lo que pudiese generar en intereses en una cuenta de ahorros de alto interés o algo así. O sea que ese flujo de caja ahora puede ir completamente libre de peso alguno hacia inversiones, puede ir libre de peso alguno hacia cualquier otro ahorro, lo que sea que yo quiera generar, y es una vez más un peso encima, un peso que se va encima de mis hombros, pero también es un dinero extra que todos los meses yo voy a poder empezar a poner a trabajar sin ese pensamiento, ese bichito detrás diciendo, oh, mira, esto va a ser para pagar esa deuda que tienes. Ahora cualquier dinero que yo ahorre va 100% hacia mi crecimiento financiero a largo plazo, no necesariamente hacia pagar una deuda que yo tengo ahorrada o guardada desde hace tremendo tiempo, que está parqueada ahí en el driveway o en el garaje. Ahora, ya que estamos hablando acerca de flujo de caja, por cierto, antes de saltar con lo próximo, les quiero recordar que debajo del enlace a Smart Credit le voy a estar dejando el enlace a mi tablita de seguros en el sitio web, donde usted puede poner su información y miles de personas han utilizado esta tablita para ahorrarse dinero en su seguro de auto. No es que todo el mundo se vaya a ahorrar dinero, obviamente, pero inténtelo, tal vez le funciona y esto obviamente puede ayudar a muchas personas a tener un mayor flujo de caja para hacer lo que quieran con este dinero, sea pagar deudas, sea invertir, sea gastarlo en gustos o lo que sea. En la descripción va a estar el enlace debajo de ese Smart Credit también. Teniendo todas estas cosas en cuenta, realmente yo dudo mucho que vaya a tener una de estas deudas a largo plazo en el futuro, a no ser que estemos hablando de la casa, porque obviamente no soy capaz de comprarme una casa cash, al menos no por el momento, ¿no? O sea que posiblemente voy a tener que sacar una deuda para la casa también, pero si algo me ha enseñado todo este camino, ¿no? Todas estas decisiones que he tomado, es que en cuanto termine de comprarme la casa, siempre y cuando el interés esté por encima de 4%, pues yo voy a hacer lo posible y lo imposible para dejarla de pagar así, porque no, si se siente bien el no tener que pagar el auto, me imagino lo bien que se siente no tener que pagar la hipoteca de la casa. Y sé que muchas personas van a decir, no, pero Jorge, tienes que seguir pagando impuestos y taxes. Impuestos y taxes es lo mismo, impuestos y seguros. Súper, sure. Pero es mucho menos que los que se pagan en hipoteca y yo creo que el quitarme todo ese peso de encima y el flujo de caja que voy a generar y toda esta serie de cosas tras pagar esa deuda de la vivienda va a ser fantástico. Así que por ahora voy a estar libre de deuda por un tiempo. Una buena parte de ese flujo de caja que estoy generando va hacia los ahorros para la próxima compra de la casa, que va a ser, no sé, de aquí a 3-5 años. Y lo que he aprendido es que a pesar de que sí, matemáticamente hablando, tiene sentido sacar deuda barata para invertirlo, lo que sea, el riesgo con esto y o el estrés que a veces uno puede sentir, muchas veces no vale la pena. Así que por eso es que estoy decidiendo ahora mismo estar 100% libre de deuda y no creo que esto vaya a cambiar a corto plazo. Como de costumbre, me encantaría saber su opinión acerca del tema. ¿Piensan que vale la pena pagar deuda por muy barata que sea en vez de tener ese dinero ahorrado o no? Déjenme saber. Diciendo eso, les quiero aclarar. No creo que vale la pena dejar de invertir para pagar deuda de bajos intereses. No tiene sentido alguno. En mi caso tenía sentido porque tenía todo ese efectivo a la mano, ¿no? Pero para la mayoría de personas, si queremos pagar deuda está bien, pero yo creo que también deberíamos estar invirtiendo a la vez. No tiene sentido concentrarse en pagar una deuda de 3%. Concentrarse en pagar una deuda de 15%, de 12%, sí está bien. Pero ya cuando estamos hablando de intereses por debajo de 10, 7% sobre todo, hagamos los dos si queremos tratar de pagar esa deuda. Me encantaría saber su opinión una vez más, déjenme saber en los comentarios, recuerden los enlaces en la descripción por si algo les llama la atención. Y nada, recuerden destruir ese botón de me gusta y aquí encima les dejo un video que hice el otro día que espero que les guste un montón. Nos vemos la próxima, los quiero, chao, cuídense.